los dejo ya con mi pastor. Que Dios los bendiga. Bien, Ahí sí. más cerca. Ahí está. Bueno, mis hermanos, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar ahora con el estudio del día de hoy que el Señor nos está dando para nuestro crecimiento. Vamos a empezar hablando del cuerpo de Cristo. Y dijimos antes de terminar hace 8 días que el Señor Jesús, después de su misión terrenal, ascendió a la diestra del Padre, pero en un sentido real, todavía está en el mundo manifestando a través de su cuerpo la iglesia. Somos nosotros, el cuerpo de Cristo, el que manifestamos a nuestro Señor Jesús ahora. Pablo expresa esta relación en Efesios 1, 22 y 23. Sí, termino los burros en los dones. ¿No te venías ayer, va? Siléncialos, por favor. Sometió, dice el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. El Padre sometió todas las cosas bajo sus pies de Jesucristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Esto qué significa? Que tú y yo tenemos autoridad sobre el enemigo, tenemos autoridad sobre todo su poder. La iglesia es el cuerpo de Cristo, por la cual Él cumple su misión. Esa misión terrenal, la plenitud de Cristo a través de todos y cada uno de los que formamos su cuerpo. En el Evangelio de Marcos se expresa la relación de Cristo, ¿qué dice?, a la iglesia. Todavía no lo dijo. La relación de Cristo a la iglesia. Y vamos a Marcos 16, del 19, dando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Jesús regresó al Padre. Jesús regresó al Padre, pero antes de irse, Él prometió: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Él está con nosotros como la cabeza está con el cuerpo. Todavía está obrando en la tierra más poderosamente que antes. Evangelio de San Juan 14, 12.
Evangelio de San Juan 14, 12. Dice el Señor Jesús: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Los miembros de su iglesia, nosotros, hermanos, hermanas, somos sus brazos, Amén. piernas y boca. La iglesia es la extensión del Señor Jesucristo. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Los pámpanos son el cuerpo de la vid. El cuerpo no puede lograr nada sin la vida y dirección de la cabeza. Nada puede lograr sin el Señor Jesús. Pero usualmente la solución implica el restablecimiento del contacto apropiado. Tenemos que estar muy unidos a la vid para recibir la vida de ella y poder nosotros fructificar como los pámpanos que somos. Vamos a Efesios 5. Efesios 5. Y en el capítulo 5 vamos a leer del 22 al 25. Dice la palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. Mujer casada, dice el Señor, que estés sujeta a tu propio marido como lo estás a él. Amén. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo lo que manda el Señor en su palabra. Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por nosotros, su iglesia. Marido, debes tener una entrega total a tu esposa, como Cristo lo tuvo a su iglesia. Cristo funciona como el centro direccional de la iglesia. Él nos da la dirección.
a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Debemos obtener nuestras instrucciones de Él tanto en forma individual como corporativamente, tanto en lo personal como parte del cuerpo que somos. Él tiene un plan y un propósito para su iglesia, así como tiene una voluntad individual para tu vida. Y las dos se conjugan. Como miembro de su cuerpo, lo que tú haces o rehusas hacer o te niegas a hacer como individuo afecta todo el cuerpo. Así es que no podemos decir, ¿a quién le hago daño con esto? Somos un cuerpo. Le haces daño a otros miembros. Tu participación cuenta y cuenta mucho, por sencilla que ésta sea. La voluntad divina para tu vida incluye, primero, descubrir tu lugar en el cuerpo. Dios quiere que tú encuentres cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y dos, el cumplimiento de tu correspondiente responsabilidad. Como parte del cuerpo, todos tenemos una función y responsabilidad. Siempre, hermano, hermana, necesitarás de otros creyentes. Andar en el Espíritu no es una misión solitaria. No es una excusa para separarte o aislarte de otros cristianos. Un creyente que se aparta del grupo para hacer su propia cosa espiritual no puede caminar en el Espíritu. No puede andar en el Espíritu aparte del cuerpo de Cristo. Los cristianos controlados por el Espíritu no se conducen como lobos solitarios. No pueden estar aislados porque no solo son creyentes, sino también discípulos, hermanos y miembros de un cuerpo, sino que buscan vincularse de modo activo con otros creyentes. Buscan la manera de asociarse. Hemos dicho muchas veces que el lema de Satanás es divide y vencerás. Y lo que quiere Satanás es dividir el cuerpo, dividir la familia, porque sabe que Dios es un Dios de grupos, un Dios de familia, un Dios de unidad. Los cristianos creyentes buscan asociarse dentro del cuerpo, no se sientan y dejan que otros trabajen. Los hombres y mujeres llenos del Espíritu aprovechan la oportunidad de compartir la justa carga.
En el cuerpo de Cristo todos tenemos una función, todos tenemos un trabajo. No importa cuán sencillo te parezca a ti o cuán poco importante, todo trabajo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo, es muy importante para Él, para Dios. No creas que solo los que están visibles son los más importantes o los que están en el podio. No, aún los que aparentemente no se ve su trabajo, Dios sí lo ve y lo valora. Y nosotros debemos hacer lo mismo. La unidad del cuerpo, la unidad de los muchos miembros de la Iglesia, que es un organismo del cual los miembros son parte interrelacionadas, se describe esa unidad en Primera de Corintios 12. Vamos, por favor, a Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Dice el Señor en el versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Él te colocó a ti dentro del cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque lo que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hay muchos ministerios en la iglesia, pero todos están coordinados por el Espíritu para lograr un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Vamos a Efesios, al libro de Efesios,
y capítulo 4, 12. En el 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, aquí está el objetivo, a fin de perfeccionar a los santos. Esto es hacerlos crecer, madurarlos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos esos dones que Dios dio a la iglesia, todos estos ministerios los dio para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que hagan bien la obra del ministerio, para la edificación, la construcción, el crecimiento de el cuerpo de Cristo. Hay muchos dones. Acuérdense que dones son regalos del Espíritu, pero todos son ejercidos en armonía para lograr un fin, la edificación de la iglesia. Todos y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo son importantes. Tú eres importante, muy importante. Amén. Necesario e imprescindible. Nunca olvides, en el cuerpo de Cristo tú eres importante, necesario e imprescindible, como lo son todos los demás miembros. Hay muchos miembros en el cuerpo de Cristo, pero hay una sola cabeza, el Señor Jesucristo. Para funcionar correctamente, debe haber una plena, completa sumisión a la cabeza que provea dirección a todo el cuerpo. Hay 4 aspectos en el que el creyente debe practicar sumisión. ¿Eres creyente? Debes practicar sumisión. 1, y la más importante, sumisión a Dios y a su Hijo Jesús. Sumisión a Dios y a su Hijo Jesús. 2, sumisión a los líderes de la iglesia puestos por Dios. Recuerda que toda autoridad es puesta por Dios. Entonces, sumisión a los líderes de la iglesia puestos por Dios. 3, sumisión el uno al otro en Cristo. Debemos someternos el uno al otro en Cristo. Y 4, sumisión a los gobernadores de la sociedad. Que no te caen mal, que ves que tienen errores, déjaselo al Señor. Amén. El Señor los puso, ellos tendrán que responder a el Señor. Claro que tu sumisión a todas estas
esos 4 aspectos que te dije deben ser relacionados y de acuerdo a la palabra de Dios. Si un gobernante, una autoridad social, gubernamental, te dice que hagas algo que va en contra de la palabra, Dios no te va a tomar en cuenta que no lo hagas porque estás obedeciéndolo a Él. Si tu jefe te pide que hagas algo que no conviene, que va contra la palabra, tú estás eximido de hacerlo. Pero si te están pidiendo algo que va de acuerdo a la palabra de Dios, debes ser sumiso. No hablar mal de tus autoridades, ni en la iglesia, ni del cuerpo de Cristo, ni de los gobernantes, ni de Dios, porque a veces hablamos mal de Dios diciendo, ay Dios, ¿por qué me mandaste esto que es tan malo? Siempre recordar que Dios nunca nos manda algo malo. A veces nos han metido tanto aquí en la cabeza, es que Dios lo está haciendo para que aprendas. No, para corregirte, para que cambies. No, dijimos en estudios pasados que la varita de corrección de Dios es su palabra, no una enfermedad, no una epidemia, no un temblor, no un huracán. Dios ya no te castiga porque como nacido de nuevo, hijo suyo, Jesucristo ya pagó todas tus faltas por ti. El castigo que tú merecías fue sobre Jesús. Amén. Tú ya no tienes que pagar nada. Ya Cristo lo pagó. Cuando tú quieres pagar a algo diciendo no merezco, ay, soy mala, hoy hice esto, estás invalidando el sacrificio de Cristo. Él sufrió mucho para que todos los que en Él creemos tengamos vida abundante, exitosa, próspera, sana, todo lo bueno, todo lo agradable que Él quiere para nosotros. La función de una persona en el cuerpo de Cristo está determinada por sus dones espirituales. Un don espiritual, fíjate, un don espiritual es una habilidad especial para actuar efectiva y significativamente en un servicio particular como miembro del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Te voy a repetir esto que es muy importante. Un don espiritual, acuérdate que don es regalo, algo que Dios te da, es una habilidad especial para actuar efectiva y significativamente en un servicio particular como miembro del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Cada miembro del cuerpo de Cristo ha recibido a lo menos una de estas herramientas para utilizarlas en la edificación del cuerpo de Cristo.
Tanto los dones espirituales como los talentos naturales que también tienes son del Señor. Él te los dio para que los pongas en uso, para que trabajes con ellos. Mediante la distribución y el funcionamiento mutuo de los dones espirituales, Dios ha creado un sistema que asegura, primero, que cada creyente tenga una función significativa en el cuerpo de Cristo. Y dos, que los creyentes trabajen juntos para realizar su propósito general. Siempre debemos estar en unidad, en armonía, trabajando como el cuerpo que somos de Cristo. El Espíritu Santo distribuye los dones de acuerdo con su voluntad y su voluntad está de acuerdo con el plan del Padre para la Iglesia. Primera de Corintios, vamos allá otra vez. Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo del 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces, hay dones y hay ministerios. Y hay diversidad de operaciones. Hay operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, para bien, mis hermanos. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todo es de acuerdo a como el Espíritu quiere. No a como tú quieres, no como yo quiero, sino como el Espíritu quiere. Los dones espirituales son manifestaciones del Espíritu. Cuando un creyente ejerce su don, es una exhibición del poder del Espíritu a través de esa persona. Voy a repetir esto. Cuando un creyente ejerce su don, es una exhibición del poder del Espíritu a través de esa persona. Hay dones espectaculares como cuando alguien sana milagrosamente.
El don de la misericordia, la dadivosidad o la administración no es una manifestación menor del Espíritu que el don de la sanidad o la realización de milagros. Todos son valiosos e importantes. Amén. Si andar lleno del Espíritu otorga sensibilidad a los impulsos del Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo se manifiesta a través de los dones, ¿será posible que alguien puede caminar en el Espíritu sin ejercer sus dones? No, definitivamente no. El Espíritu Santo se revelará de manera especial a través de ti mediante el ejercicio de tu don. Rehusar utilizarlo es decirle no al Espíritu Santo. Los dones espirituales son para el bien común del cuerpo. El propósito primordial de los dones espirituales, dijimos ya, es la edificación del cuerpo. Su valor se determina por su utilidad y disposición para el cuerpo. Mientras más espirituales sean las personas, más comprometidas estarán con el cuerpo de Cristo. Porque al permitirle libre dominio al Espíritu Santo, Él continuará dirigiéndoles en el ejercicio de sus dones espirituales para el bienestar común del cuerpo, y esto implica participación. Cuando hablamos de edificar el cuerpo, no nos referimos necesariamente a la creación de un cuerpo más grande. Los dones también fueron otorgados para desarrollar un cuerpo sano. Los dones espirituales son la manera divina de administrar su gracia a otros. Cuando ejercemos nuestros dones, funcionamos como las manos y los pies de Cristo. Nuestros dones nos permiten llegar a ser canales mediante los cuales fluye la vida y el ministerio mismo de Cristo. Cuando ejercemos nuestros dones por el bien común, manifestamos la persona de Cristo en la tierra. Cuando servimos a otros mediante el uso de nuestros dones, somos canales por medio de los cuales se manifiesta la gracia y el poder de Dios. Amén. Cuando escuches algo acerca de algún creyente en necesidad, no te limites a orar. Sé parte de la oración. Ejerce tu don. El plan de Dios es satisfacer las necesidades de su pueblo por medio de su pueblo. Por eso es que nos ha dotado de todo lo que necesitamos para llevar adelante
nuestro trabajo. Amén. La iglesia debe organizarse para satisfacer los requerimientos del cuerpo. El pastor no puede hacer todo el trabajo, ni estaría bien que lo hiciera. Somos un cuerpo. Dios no le dio a los pastores, a la iglesia, para satisfacer las necesidades del cuerpo. Están allí para entrenar a otros miembros en la satisfacción de sus necesidades mutuas. Vamos otra vez a Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo, Jesucristo, que subió al cielo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ya dijimos, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos dones son de capacitación. Dios es un regalo, un don. Y todo lo que dio, todos los dones, son de capacitación. Su propósito en el cuerpo es capacitar a otros miembros para realizar la tarea del ministerio. Un pastor no tiene todos los dones. Cuando los creyentes rehúsan ejercer sus dones para el bien del cuerpo, fíjate, están hurtándole al cuerpo de Cristo. Están forzando a otros miembros del cuerpo a llevar su carga. Son un peso muerto en el cuerpo, extremidades disfuncionales. No están en contacto con el Espíritu de Dios. Entonces, si tú ya tienes tu don, tu ministerio, hay que ponerlo a trabajar, a funcionar. Nuestro progreso espiritual, así como el progreso de toda la iglesia, depende de nuestra disposición a trabajar juntos. Ejerce ese don, hermano, hermana, ese don que Dios te ha dado. Vamos a 1 de Pedro 4, 10 y 11. 1 de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No podemos enterrar ese don, no podemos esconderlo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder
que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros dones son para servir a otros, no a nosotros mismos. Es para servir a otros. Cuando servimos a otros a través de nuestros dones, estamos conectados a la inagotable energía y motivación de Dios. Debemos estar conectados a la fuente de poder. Cuando tú quieres que un aparato eléctrico funcione, tienes que conectarlo a la fuente de poder. Amén. Si tú quieres que funcione en ti tu don, tienes que conectarte con el Espíritu Santo para que fluya a través de nosotros de manera única. Hacemos aquello para lo cual hemos sido llamados y capacitados. Tú has sido llamado y capacitado, Amén. pero necesitas ya poner en práctica lo que has aprendido. Experimentamos una medida adicional de gozo y energía cuando estás desempeñando tu ministerio. Te sientes contento, gozoso. Y los dones ministeriales de Dios a la iglesia los vamos a analizar, los vamos a estudiar. Lo primero que nos dice son apóstoles. Los primeros exponentes del evangelio cristiano fueron los apóstoles. Este fue el primer don ministerial de Dios a la iglesia. Lucas, vamos al evangelio de Lucas 6:13. Evangelio de San Lucas 6:13. Y cuando era de día, está hablando del Señor Jesús, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Esos 12 que andaban con él por todos lados, les llamó apóstoles. Apóstoles. Hechos 16:4. Hechos 16:4. Gloria a Dios, todo está bien para la honra y la gloria del Señor. Hechos 10, gloria a Dios. Entonces, Hechos 16:4. de Hechos. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas
que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Y en Efesios 2:20, dice la palabra de Dios. Dice, hablando de nosotros, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La palabra apóstol significa un mensajero o uno enviado en una misión. Los apóstoles originales fueron aquellos que Jesús escogió para estar con él, a quienes él comisionó personalmente y envió. Mateo 10:2. Mateo 10:2. Dice, los nombres en San Mateo 10:2 dice, los nombres, vamos a leer desde el 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Toda, no alguna, toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y en Lucas 22:14, San Lucas 22:14, dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles.
ahí es donde ellos festejaron con el Señor la Pascua. Con el Señor estaban sus apóstoles. Entonces, mis hermanos, eran 12 en número. Cuando Judas Iscariote traicionó al Señor, dejando solo 11, otro apóstol fue elegido en su lugar. Y los nombres de los 12 están escritos en los 12 fundamentos de la Nueva Jerusalén. Nos dice Apocalipsis 21, 14. Apocalipsis 21, 14. Está hablando de cielo nuevo y tierra nueva, la Nueva Jerusalén. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Estos 12 apóstoles que fueron el fundamento de la iglesia que el Señor Jesús llamó. Los requisitos para el apostolado eran haber estado con el Señor, haber sido testigos de su resurrección, haber visto al Señor, haber obrado señales, milagros y otras obras poderosas. Los apóstoles fundamentales fueron un número fijo de 12. Sin embargo, hay otros que son llamados apóstoles como Pablo, quien tuvo una visión del Señor, quien también fue llamado personalmente por Jesús a ser el apóstol de los gentiles. Amén. Vamos a dejar hasta aquí, mis hermanos amados. Estas características que les di de los apóstoles, anótenlas por favor para que las busquen. Haber estado con el Señor, Hechos 1, 21 y 22. Haber sido testigos de su resurrección, Hechos 1, 22. Haber visto al Señor, Primera de Corintios 9, 1. Haber obrado señales, milagros y obras poderosas, Segunda de Corintios 12, 12. Entonces, mis hermanos, por favor, quiero que las busquen y vean cuáles son los requisitos para el apostolado de estos primeros apóstoles, que fueron fundamento de la iglesia. Pues, hermanos, a pesar de todo, gracias a Dios pudimos pasar el estudio para que todos lo reciban. Y yo te pido, Señor, en este momento, Padre, que seas tú el que das el querer como el hacer, el que cada quien quiera, Señor, llevar adelante el ministerio para el cual lo has llamado. Y si todavía de estos que estamos estudiando
no identifican cuál es el suyo. Sí, que todos entiendan, Señor, que tienen el ministerio de la reconciliación, para que puedan, Señor, darte a ti la honra, la gloria y la alabanza de lo que tú has hecho en ellos y con ellos, Señor. Tú que pones el querer como el hacer, yo te pido, Padre, yo te pido de manera especial que tú, Señor, seas el que les des la seguridad de cuál es su ministerio. Gracias te damos, Padre, por todas las familias que se unieron para oír tu palabra. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esta semilla, Señor, no se pierda. Que caiga, Señor, de su mente a su corazón. Y ahí en el corazón, Señor, fructifique grandemente. Gracias te doy, Señor, por cada familia, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hermana Gloria, te pido que ores por los diezmos y las ofrendas que se han depositado en el alfolí, por favor. Sí, hermana. Bien. Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en este día, porque por todo lo que nos das, Padre, porque ciertamente escrito está que no hay justo desamparado ni hijo de justo que mendigue pan, Padre. Por eso, Señor, te damos gracias porque tú eres un proveedor, Señor, que nos das con sobreabundancia, Padre. Gracias. Bendecimos esos diezmos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor, porque tú los multiplicas para toda buena obra, Señor, y lo que nos queda es de gran bendición para nosotros y nuestras familias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos dices en tu palabra que te probemos en los diezmos, Señor, y ciertamente hemos visto tu fidelidad en nuestra vida, Padre. Gracias, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, porque caminando contigo de la mano, Señor, sabemos que somos más que vencedores, Padre. Gracias, Señor. Todo está bien en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos, nuestra pastora, de los líderes, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados, nos vemos en los discípulos el miércoles y todos los demás nos vemos el domingo próximo. Semana de triunfo y bendición. Amén. Los amo. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Gracias, gracias, Glory, gracias. No. Me gusta más cómo se ve aquí, cómo se oye aquí, porque estuve oyendo la de Alfredo. Entonces, queda confiscado.